Buenas tardes. Vamos a empezar con esta sesión de la radio, una industria cultural, titular de Derechos en continua innovación, así que muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a la dirección del Congreso, a la cadena SER y a la Universitat Autónoma de Barcelona por la organización de este magnífico evento y por la presencia en esta mesa de perfiles absolutamente espléndidos para debatir el tema que vamos a proponer. Como el tiempo es limitado, me permito introducir ya a quienes me acompañan en esta mesa. Tenemos a don José Manuel Gómez, que es doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, es abogado experto en propiedad intelectual y es director de propiedad intelectual y negocios del Grupo Prisa en España. Tenemos también a la señora Carmen Páez Soria. Ella es licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. Es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde el año 2012 y actualmente es subsecretaria del Ministerio de Cultura desde febrero de este mismo año. A mi izquierda tengo a la señora Manuela Villa Acosta, que es licenciada en Sociología por the London School of Economics, es máster en Periodismo por El País y la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Investigación en Curatoría por la Goldsmiths University de London, y es directora actualmente general de Asuntos Culturales del Gobierno de España. Tenemos también a Alexander Kunst, que es consultor principal en la Comisión Federal Alemana, o ha sido, perdón, consultor principal en la Comisión Federal Alemana de Expertos para la Investigación y la Innovación. Es investigador del Centro Común de Investigadores de la Comisión Europea, ha sido en Sevilla, y actualmente es director de la sección de Economía Creativa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la OMPI en Ginebra. Y finalmente tenemos al señor Miguel Ángel Langle, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, es máster en Asesoría Jurídica en la IE Business School y actualmente también es director de Asuntos Regulatorios y Relaciones Institucionales del Grupo A3 Media. Con lo cual, como pueden ustedes comprobar, son perfiles de un nivel alto y además avesados también al carácter jurídico o de derechos de propiedad de la industria cultural de la radio como una industria titular de derechos, y creo que va a ser muy interesante contar con ellos para poder charlar, debatir de los temas que tenemos entre manos esta tarde. Sin más preámbulos, por lo tanto, voy a dar la palabra al señor Manuel Gómez, quien va a hacer la presentación inicial del tema, y a partir de ahí los demás ponentes los vamos a someter a una serie de preguntas para que nos puedan dar su visión sobre el tema de la sesión de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero quería agradecer y felicitar primero a la radio por sus 100 años, en particular a la cadena SER. Agradecer la presencia de todos mis compañeros de mesa. Es muy importante para nosotros tanto su aportación personal de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la subsecretaria y el Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Asuntos Culturales de la Presidencia del Gobierno de España, de Alexander Kunst por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y, asimismo, mi compañero y amigo de A3 Media, Miguel Langle, y de la RC. También quería felicitar el apoyo de la cadena SER a esta mesa y del comisario del Centenario, que nos ha ayudado a impulsar esta mesa, así como los compañeros de la RC, que agrupa a más de 1.500 emisoras comerciales en España. Bueno, voy a intentar ser bravo el breve. Me llamo Gómez Bravo, entonces voy a ser bravo el breve y para que luego haya un debate amplio y rico. Pero sí quiero hacer un cierto viaje a través del tiempo para explicar no la parte jurídica, sino el contexto de la radiodifusión para llegar a saber por qué fuimos siempre, desde que nacimos, una cultura y una industria cultural y lo que reivindicamos y reivindicamos hoy. Buenas tardes, buena tarde. Hoy la radio en España tiene 100 años y desde su nacimiento la radio cumple lo que yo denomino la teoría de las 7 Cs. Conocimiento, cultura, creación, copyright, convicción, comunidad, compromiso. Cumple además con 3 Ts, tecnología, talento, transmisión. Es decir, tenemos un decálogo para poder empezar a avanzar y andar. Querría hacer un viaje con ustedes a través del tiempo para situar a la radio, que vive en España, por cierto, su mejor momento, antes de poder conversar sobre los 3 pilares básicos que nos unen a vida la radiodifusión. La innovación, los derechos intelectuales que nos son propios, nuestro papel activo como cultura y creación de vanguardia y global y local, eso es la radio, y en sí quiero explicarles el valor de la radio para la música, para la palabra, el valor de la música para la sociedad y de la radio. En este viaje a través del tiempo no podemos olvidar que la radio
nace en la segunda ola de los inventos de la revolución industrial. Por eso quiero hacer un viaje un momento para contextualizar, ¿no? Así que nos encontramos con un mundo nuevo en aquel momento donde aparecen la Remington como máquina de escribir, Bell, que logra el primer teléfono en funcionamiento, la bombilla, la máquina refrigerante, la batería. En 1897 Marconi presenta la patente del radiotransmisor. Será en 1989 cuando se logra el enlace y la primera emisión a través del Canal de la Mancha entre Dover, Inglaterra, y Boulogne, Francia, distancia 48 kilómetros. Esa es la primera transmisión entre ambos países. Y será en 1910 cuando aparece un aparato en la historia, que suena ahora ya broma, que era la radio de galena. Y en ese mismo momento, si hacemos ese viaje del tiempo, ya en el 19 tenemos la primera emisión comercial en La Haya. En el año 20 en Alemania, y la primera radio oficial nace en Alemania en el año 23. En el año 20 en Michigan, en Estados Unidos, nace la WWJ, que es la primera emisión radial. Tenemos en el año 21 México. Tenemos Argentina también, donde se hace desde una azotea cuando se transmite Parsifal, ¿no? Tenemos el año 22 la radiola en Francia. Tenemos el año 22 cuando un conglomerado de fabricantes de aparatos de radio crean la BBC, que hasta el 27 no es un cuerpo público con una carta real. Tenemos la radio chilena en el año 23 y tenemos en el año 24 Radio Barcelona, que hoy cumple 100 años justamente. Desde el principio, vuelvo a repetir, la radio ha sido creación, cultura, comunicación, compromiso, y es simplemente tecnología y comunicación. En ese desarrollo tecnológico hace desde el primer momento un medio que atrae a las vanguardias, a las artes, al teatro, a los actores, a la imaginación. Traslada calor, libertad, ideas, conexión emocional, redes de cercanía y, por supuesto, como ya hemos dicho, cultura y comunicación. Nada es excluyente para la radio. Somos memoria presente, somos historia y futuro. Nuestras historias sonoras y archivos sonoros son nuestro patrimonio inmaterial. Es un bien común de la humanidad que nosotros no debemos devaluar y que nace y crece cada día. Los archivos nuestros no son una cosa del pasado, sino del presente y el futuro. A la radio nada le es ajeno. Como decía Joan Salvat Papasseit, res no es mezquí. Nada es ajeno o mezquino para la radio. Es arte y cultura con mayúscula. Mestiza lo popular desde el inicio con la reflexión intelectual. Se ocupan en ello y desde jóvenes músicos, desde el arte popular, oral, de la tradición oral, desde el teatro, desde los inicios, a representantes de la Escuela de Frankfurt, como Walter Benjamin, que coopera entre el año 27 y 33 en 80 conferencias en Radio Berlín y en Radio Frankfurt y con programas para niños. O coopera Bertolt Brecht, que preparó obras exclusivas para la radio. Ahí está su teoría de la radio del año 32. O lo más conocido, en el año 38, cuando Orson Welles hace La Guerra de los Mundos, y aparece una cosa muy interesante para la radio y para la cultura, el derecho moderno de transformación, porque esto viene de una obra de H.G. Wells, que es La Guerra de los Mundos, y que es justamente cuando Orson Welles lo hace en una primera fijación y ficción sonora que tiene un éxito a escala mundial. Bien, durante este periodo, hasta el 61, la radio nace con la complicidad del oyente y abre una ventana al mundo, o viceversa. Y se convierte ya desde el principio en una industria cultural de masas, junto con los productores de discos, con el nacimiento del audiovisual o con los artistas. Bien, esa industria cultural de masas, junto, como decía, con autores, actores de la propia radio, la publicidad, los concursos, el deporte, las radionovelas, los músicos o el talento, es lo que empieza a ser la incipiente industria de la radio cultural. Quiero recordaros que en Estados Unidos llegó a haber una federación de artistas solo de la radio. Hay un pleito famoso en el año 35 entre Sinatra y Tom Dorsey. Y ese pleito, quien se lo defiende a Sinatra y le libera del contrato, justamente un contrato muy leonino, es esta federación de artistas de la radio. Esta es la potencia de dar empleo al mundo actoral, al mundo autoral, que estaban justamente en plantilla en las radios casi de todo el mundo, públicas y privadas. En este viaje, la radio consolida su ya dicho conocimiento, cultura, creación, copyright, convicción, comunidad y compromiso, su tecnología, su talento y su transmisión. Y nace con una visión de ser una primera red local, llena de magia comunicativa y creativa. Así, sin la radio no podríamos ver los primeros pasos en la historia que hemos citado de Orson Welles. Y desde mi memoria familiar y personal, pues no hubiéramos conocido a Sinatra, a Sautier Casateseca, a los Beatles, que tienen nada menos que 59 programas que son propiedad de la BBC, por ejemplo. O a Serrat, que empieza en el año 65 en Radioscope, en Radio Barcelona. Gila, que empieza en Radio Zamora, en la radio local, que es una historia poco conocida. Manuel Alejandro, que, como saben ayer, empieza en Radio Jerez y en Radio Madrid en los 50, ¿no? Curiosamente. O Cómo se abre el mundo, los 40 principales en el año 66, con la primera lista, que es Mamas ante Papas, su primer número 1.
La radio crea, difunde, distribuye obras y creaciones, educa, y es sujeto y servicio público, y sujeto activo de los derechos de propiedad intelectual sobre sus obras, prestaciones, contenidos propios y programas, sea una radio hablada, sea una radio mixta, sea una radio musical, sea informativa, sea literaria, de entretenimiento. Pero a todos nosotros las listas de éxitos, por ejemplo, los locutores, ¿no?, los periodistas, es un mundo maravilloso, que fascina, que tiene una magia de la conexión emocional, como decía. Y da igual que la radio sea en un estudio, o en vivo, o en diferido, o en interactividad, siempre tiene esa magia, ¿no? Es un medio de difusión y articulación de la libertad del pensamiento, de la libertad de expresión, de la libertad de creación, de la lucha contra la censura, las censuras y los censores. La radio rompe el aislamiento y trae un intercambio de información interior y exterior, con participación del oyente y del creador, y rompe fronteras en la comunicación plural e informativa. Por cierto, hablando de pluralidad informativa, está entre nosotros María Soledad Sagún, que es una de las grandes expertas en derecho de pluralidad informativa, por ejemplo. Dicho a este viaje, podemos añadir un elemento más: la fascinación por la radio, la reunión individual y colectiva, frente a un fenómeno de la creación, sea una sociedad tecnológica de la inmediatez, una sociedad industrial o rural. Pero siempre hay una comunión entre el emisor-creador, entre la radio y el receptor. Y bebemos de otras fuentes creativas como la música, con enorme fusión y respeto al creador, al artista y al productor. Fascinación con más sentido el cine por la radio. Recordaros días de radio de Woody Allen, historias de la radio de Saint Heredia, Choose Me, o El discurso del rey, donde estaba presente siempre la radio, ¿no?, como ejemplos mínimos de esa fascinación. O la literatura y los escritores. ¿Os acordáis de los personajes del protagonista, la tía Julia y el escribidor? Cuando ese personaje protagonista conoce a Pedro Camacho, que escribe radionovelas en esta radio de Perú. Bueno, con todo lo anterior y llegado a este viaje llegamos a la actualidad. Y la radio es justo todo lo anterior, ese decálogo que hemos citado. Y lo que sí creemos es que es una red local de creación de 24 horas al día. A esa voz se le suma siempre, hoy día, la imagen o la extensión de la misma programación en un catch-up y podcast radiofónico, esa extensión de la programación al streaming, a los servicios accesorios en línea auxiliares, sea en vivo, en estudio, en diferido e interactividad, como hemos citado antes. Pero la radio no es un carrier, no es un distribuidor, es un creador. Eso es muy importante porque nosotros no somos un agregador de contenidos. Agregamos contenidos que son nuestros propios. Creamos creación propia y se distribuye por terceros con nuestro valor y con nuestro justo equilibrio de la riqueza que creamos cultural. Justo con los nuevos agentes de la sociedad de la información, la innovación y tecnología, se abren nuevos caminos a esta distribución que yo decía. Nace la puesta a disposición al público, que la gente escucha cómo y cuando quiere. Pero es la misma programación donde hemos incorporado obras propias, prestaciones propias o de otros. Sea esto una emisora nacional o local. En definitiva, la radio también es un agente activo de esta sociedad de la información, de esta tecnología de la innovación y de la vanguardia técnica y creativa. Simultáneamente, interactúan una suma de aportaciones de creación, de divulgación, del audiovisual, de la imagen y la fotografía. Somos, pues, en España, curiosamente, no solo un agente cultural de la propiedad intelectual, somos un servicio de comunicación audiovisual radiofónico, sonoro o a petición. Tenemos esa innovación en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Y hacemos programas radiofónicos, que son contenidos sonoros con o sin imagen, que forman un elemento unitario dentro del horario de programación, dentro de una serie de comunicación radiofónica audiovisual o de un servicio de comunicación audiovisual sonoro a petición, lo conocido como catch-up o podcast radiofónico, así como contenidos o materiales accesorios o auxiliares a la programación o relacionados con la emisión. Todo eso es nuestro nuevo universo actual. Todo eso es la titularidad propia de una emisora de radiodifusión. Todo eso que no es excluyente con la radio tradicional o digital de primera generación, ni con los derechos tradicionales de propiedad intelectual. Por otro lado, la radio es una industria cultural y creativa desde el principio y entronca con la superación de la dialéctica crítica de la Escuela de Frankfurt y está en consonancia con los informes de Paul Keating o de los estudios del Ministerio de Cultura del año 97 del Ministerio de Cultura británico sobre industria cultural y creativa. La radio está dentro de aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, la habilidad, el talento individual y que tiene potencial de crear empleos y riqueza a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual. Esa es la definición de la industria cultural y ahí está la radio incluida desde el inicio. Y así somos desde el inicio de este viaje de hace 100 años y con rango internacional desde el 61 con la promulgación de la Convención de Roma en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y nuestros derechos nacen el mismo día
desde el punto de vista de la protección internacional con la de los artistas, intérpretes y ejecutantes y los productores de fonogramas. Pero justamente no nacemos con el mismo rango de derechos económicos ni de protección del contenido. ¿Por qué somos también industria cultural y creativa? Pues hay algunos datos nacionales e internacionales que nos lo dicen. Estamos dentro del Ministerio de Cultura español, como luego podrá afirmar la subsecretaria, en la cuenta satélite cultural, estamos en el anuario de estadística cultural, en la Unión Europea estamos en el programa Europa Creativa 21-27 o en el libro verde de las industrias creativas y culturales. Estamos dentro de las guías culturales y creativas de la UNESCO desde el año 10 o estamos en la ONU también en los estudios de economía creativa. Luego, si lo somos, ¿por qué no se nos ha visibilizado tanto? Y para eso hay un dato muy importante y una frase muy importante de un compañero y amigo que es el diputado Marc Lamua en la Comisión de Cultura del Congreso, que hablaba ayer del centenario de la radio. Y es muy importante que un diputado diga de la radio en el centenario: la radio es cultura, no un vehículo de transmisión cultural meramente. Luego, podemos vindicar que somos hoy, igual que ayer, cultura, industria cultural, conocimiento, innovación, vanguardia, tecnología, creación, comunidad, compromiso y titulares de los derechos intelectuales de nuestras creaciones y transmisiones. Y también tenemos que vindicar que hay que evolucionar en este campo. Se nos legisló como titulares de la señal en esa Convención de Roma del 61, pero nosotros creo que se puede ampliar a la titularidad de nuestros contenidos propios sin inmiscuirnos en contenidos de terceros, pero la radio crea contenidos a 24 horas del día propios en el mundo local y en el mundo nacional, en el mundo autonómico, universitario, estatal, comercial o público. Y ello nos tiene que ayudar también a la lucha contra la piratería de señales y contenidos y usos indebidos de nuestra programación o, por ejemplo, citaros que hay aproximadamente 1.500 emisoras ilegales en España. Por otro lado, creo que jurídicamente debemos ampliar el concepto de obra radiofónica. La Ley Española de Propiedad Intelectual hizo un artículo, que es el 94 mínimo, sin ninguna conexión de la realidad de la radio. Y, curiosamente, nosotros creemos que somos titulares de obras y prestaciones mucho más parecidas a la obra colectiva. Es decir, nosotros hacemos aportaciones de diferentes titulares que se funden en una creación única, que es nuestro programa y nuestra programación, sea nacional, sea local, sea tradicional, sea interactiva, sea digital o se distribuya en multiplataforma, ¿no? Bien. Por otro lado, también es necesario que somos de los titulares de derechos de la industria cultural los que menos plazo de protección tienen. Los derechos conexos de otros compañeros de la creación tienen 70 años, desde su primera publicación lícita. Nosotros tenemos meramente 50. También creemos que hay derechos de nueva generación que estamos trabajando, como ser titulares del clipping, que nunca se nos había remunerado hasta ahora en el mundo de la radio. Cuando la gente manda estos resúmenes de prensa, piensa que la radio es gratuita. Tiene la cultura que el editor de prensa o el editor de libros tiene ese derecho adquirido. Y la radio era una cosa que la gente cogía para las administraciones públicas o empresas. Demos este cuarto y mitad de la radio de audio y ya esto es una cosa gratis total. Y bueno, eso es un derecho nuestro exclusivo que es importantísimo para nosotros. Finalmente, creo que hay que clarificar los límites para la investigación sobre nuestros contenidos y programas. A la par, por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 23, podemos ser acreedores de la copia privada, dados esos daños que se hacen a nuestra programación. Y finalmente, podríamos poder equipararnos a otros compañeros de los agentes culturales para tener una remuneración por el uso de contenidos con fin comercial por prestadores de servicios. Finalmente, como usuarios, también queremos reivindicar el poder negociar, y nos gustaría mucho, con las entidades de gestión en forma de equilibrio en la cuestión de poder pactar las explotaciones en Internet e interactivas. Esto, somos unos defensores de la gestión colectiva en la red, porque para nosotros también es un entendimiento con sectores que nos entendemos desde los años 60 dentro de la capacidad, la razonabilidad y la proporcionalidad. También es verdad que nosotros también defendemos que el cambio de tecnología no tiene que conllevar aparejado un aumento de precio de tarifas generales dentro de los campos que nosotros tenemos que abonar y que no discutimos nunca el derecho de los terceros, ¿no? Finalmente, en esta realidad de la radio, con nuevos formatos de distribución, anhelamos, y a ver si nos puede ayudar aquí Alexander Kunsch y el gobierno español, el tratado de OMPI que lleva esperando de la radio desde el 96. El cine, los músicos, los productores, los autores tienen tratados de Internet. Solo quedó fuera el tratado de radiodifusión, desde el año 96. Y gracias a una gestión de una compañera y del equipo de Cultura Español y de algunas áreas como Sylvie Fogban y Adriana Moscoso, hemos podido mantener que no salga de la agenda de la OMPI, pero ha estado a punto de desaparecer el trabajo de la defensa del tratado de radiodifusión.
También para nosotros es muy importante que se asiente la Oficina del Derecho de Autor en España, que está liderando el Ministerio de Cultura y el Gobierno español, para que haya una oficina del derecho de autor con medios y que a la par tenga organismos como cuando hay para la resolución de conflictos, que sean interesantes y con medios, y que esa oficina se pueda desarrollar y tendrá todo nuestro apoyo. Así que para nosotros es muy importante también que ese Tratado de la OMPI nazca con una nueva realidad. Esa nueva realidad se debe desbloquear los malentendidos y tiene que haber una armonización al menos con los principios mínimos de la Directiva de Satélite y Cable 2. No pueden hacer con una desfase de las explotaciones. Si el Tratado de Radiodifusión de Internet nace simplemente con el simulcasting, pues creemos que es un debate muy vacío. Sí, al menos exigimos que pueda regularse el catch-up o el podcasting radiofónico. Así que, finalizado este viaje de los 100 años de la radio, sigo comentando que es un colectivo en España con vertebración local, nacional, universitaria, autonómica y municipal, y que se basa en incluir y no excluir, lo ya citado, conocimiento, cultura, creación, copyright, convicción, tecnología, talento, emoción, pluralidad, acceso libre y gratuito para el público y con integración de los autores de obras de terceros que protegen, producen y generan nuestra riqueza creativa de cada día. Para concluir, decía Leonard Cohen que hay una grieta en todo, pero por esa grieta siempre entra la luz. Pues yo quiero reivindicar y vindicar que la radio es luz y que puede con toda la grieta, que es un bálsamo en la tempestad y siempre una idea de futuro y porvenir. Y como diría Lorca, así que pasen 100 años más, aquí nos emplazamos a estar en el nuevo centenario de la radio. Feliz centenario y uno más. Muchas gracias.